Bueno, vamos a entrar a lo que se llama la intercesión. Recuérdense que todas las enseñanzas que damos en la Academia de Obreros son principios de vida. ¿Cómo intercedo? O sea, van a encontrar mucha gente que dice, pastor, yo no puedo orar. Aquí están los principios. Entonces, de acuerdo a estos principios, usted les puede enseñar, porque son principios que Jesús nos enseñó. Jesús y el Espíritu Santo son intercesores. Entonces, la intercesión es diferente a la oración. Vamos a ver, ¿alguien de ustedes me puede dar una diferencia entre interceder y orar? ¿Cuál es la diferencia entre interceder y orar? ¿Sí? Sí. Uh-huh. 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 Sí. Sí, tiene bastante, sí, tiene bastante. Pero hay un punto más esencial ahí, que yo quiero que lo descubran. ¿Qué diferencia hay entre orar e interceder? Bueno, les voy a explicar. Orar es con términos generalizados. O sea, yo oro por mi comida, oro por mi ropa, oro por mis cosas, por mi familia. Pero interceder es ponerse en el lugar de otro, delante de Dios. Entonces ya eso es un lenguaje sacerdotal y de liderazgo, por eso son principios de liderazgo que estamos viendo. O sea, yo voy a orar esta noche por mi familia, pero en la oración, en la misma oración, aparto un espacio para interceder por alguien. Otra cosa, voy a un congreso, voy a un lugar y yo sé que tengo gente en mi iglesia que no está ahí, entonces yo me pongo en lugar de ellos. Inclusive cuando hay momentos de pactar una palabra y de siembra, yo puedo interceder con mi pacto a favor de alguien. Cuando mi hijo venía para Estados Unidos, yo pactaba dinero como que si él lo estaba pactando. O sea, eso es interceder, ponerse en el lugar de otro. Interceder es ya nada por mí, es por otro. Entonces Jesús y el Espíritu Santo son dos potencialmente intercesores por nosotros en el cielo. Ellos interceden por nosotros en el cielo. Entonces vamos a ver algunos detalles muy importantes. Para que podamos entender de intercesión, debemos comprender que tanto Jesús como el Espíritu Santo son intercesores. Cuando interceden los imitamos. Jesús, cuando intercedemos nosotros, los imitamos a ellos. Jesús intercede por nosotros. Dice, en el cielo solamente hay dos intercesores. Por ejemplo, cuando te enseñan a ti o alguien dice, ay, que ya se me fue mi angelito para el cielo. Por ejemplo, cuando a las personas les muere un niño, dicen, ay, ya me fue este angelito para el cielo, está intercediendo por mí. Nadie que haya muerto puede interceder por ti. Nadie. Porque ellos esperan en la redención. Nadie. Por eso es que nosotros no aceptamos el orar, en creer en santos, ¿verdad? En orarle a los santos, a las personas. Nosotros solo tenemos dos intercesores, el Espíritu Santo y Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nunca ha muerto y Jesús murió y resucitó. Y Él tiene posición de intercesión. Solo los vivos pueden interceder. Y nosotros aquí en la tierra tenemos el privilegio de poderlos parecer a ellos. Podemos interceder al Padre, los santos, los que vivimos en Cristo. Un pecador no puede interceder delante del Padre por nadie, porque no tiene ese derecho. Solo los hijos de Dios. Es importante entender, una persona que no ha aceptado a Cristo no puede ir delante del Padre. Solo los que lo hemos recibido tenemos ese privilegio de ser intercedores. O sea, Juan capítulo 7 dice que Dios, el Padre, no escucha a los pecadores. Cuando dice que no escucha a los pecadores, no está refiriendo a los hermanos que tenemos a Cristo que fallamos. Está hablando de la naturaleza de gente que no ha aceptado a Jesús. Para el Padre escuchar a alguien, tiene que haber aceptado a Cristo. Y eso le da el derecho de llegar al Padre a través del Hijo. Entonces quiere decir que cuando usted dice yo soy un intercesor, usted está diciendo que tiene el mismo beneficio
y la misma autoridad y el mismo privilegio del Padre y del Espíritu Santo. Ni Moisés ni Elías puede interceder por usted en este momento. Solo Jesús y el Espíritu Santo. Y nosotros que estamos vivos. Entonces cuando usted le dice a una persona, intercede por mí, usted está confiando en esa persona. Y ese es un gran privilegio, que tú puedas interceder por alguien. Entonces, Jesús y el Espíritu Santo. Jesús vive intercediendo por ti como buen sumo sacerdote que es. Recuerda esto, cada vez que seas tentado. Hebreos capítulo 7, verso 23 al 25, dice: y los otros sacerdotes, o sea, los que eran de Leví, llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, el sumo sacerdote moría en la tierra, ya no podía ser intercesor. Pero Cristo murió, ¿y cómo y por qué sigue siendo un intercesor? Porque resucitó. Y él siempre vive. Los otros esperan en la redención. Cristo ya fue redimido. Por eso es que puede interceder por nosotros. Entonces, todo sacerdote, cuando moría, terminaba su función. Si usted hoy muriese o mañana y lo entierran, usted ya no puede interceder. Por eso es importante interceder hoy que tenemos vida. Porque tenemos ese privilegio de poder servirle a los demás. Se dicen, los escritores que han profundizado este tema, dicen que si yo oro por mí 1 hora, usted me supera si usted intercede 1 minuto por mí. Es más poderosa la intercesión que la oración. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Usted va a buscar un empleo y ahí nadie lo conoce. Usted se lleva una entrevista, llena un montón de papeles, le dicen que le van a llamar, pero yo ahí las puedo, pues tengo palanca. Yo solo digo, mira, fulano va a venir, quiero que me le des trabajo, y como yo las puedo, te están esperando. Sí, ¿cuándo quiere comenzar? Después llenamos papeles, porque mi referencia es más poderosa que su intercesión. Entonces, interceder es tan poderoso porque el Padre ama tanto a los intercesores que todo lo que un intercesor hace por otro, el Padre lo escucha. Por eso es bueno orar unos por otros. ¿Cuándo es que yo estoy intercediendo? Cuando yo no lo estoy haciendo por mí, sino por otro. ¿Cuándo es que yo estoy orando? Cuando lo estoy haciendo por mí. Entonces, cuando usted se pone en la misma oración, usted hace varias cosas. Adora, intercede y también ora. En la misma oración, usted ya dejó de orar por usted y comienza, Padre, bendice a fulano de tal. Usted ya no está orando, ya está en la misma oración. Entonces, cuando la gente dice, hoy vamos a ir a interceder, y a veces no interceden, solo oran. Algunos dicen, vamos a orar, y no están orando, sino intercediendo. Entonces, hay que entender, es como cuando yo estoy predicando. Yo estoy muchas veces predicando, pero hay un momento ya no estoy predicando, estoy profetizando. Entonces la gente que entiende, sabe y dice, mi pastor ya no está predicando, está profetizando. O sea, el evangelista ya no está predicando salvación, está discipulando. En el mismo mensaje, la unción se mueve en diferentes etapas, en un solo mensaje. Se predica, se intercede en el mismo mensaje, se enseña, se instruye, se evangeliza, pero también se profetiza. Entonces uno tiene que entender la unción y moverse como oyentes en ese nivel. Cuando se está enseñando, ¿qué debo hacer yo? Sacar papel y lápiz y hacer notas, porque me están enseñando principios. Cuando me están profetizando, ¿qué tengo que hacer yo si soy entendido? Captar esa palabra y, si es posible, pactar esa palabra, porque es una profecía que yo debo hacer mía. Dependiendo cómo tú tengas. Pero tú has visto que cuando en algunas iglesias un profeta está hablando y está profetizando a gente que pasa y deja dinero, saben discernir cuando es profecía directa y la capturan. Una palabra que tú tomes y la pactas, esa palabra te va a dar fruto.
Porque la Biblia dice que no son los oidores, sino los hacedores. Entonces nosotros no somos bendecidos porque oímos una palabra, somos bendecidos porque la capturamos, la tomamos y la hicimos nuestra. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27 dice, explica. Y de igual manera el Espíritu Santo, diga conmigo, de igual manera a Jesús. Dice, de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, dice, intercede por los santos. Hay un momento donde tú entras a interceder que ya no sos tú. Es el Espíritu Santo a través de ti. Salen unos gemidos indecibles. A gemidos indecibles quiere decir que no se pueden explicar, que solo Dios los entiende. Entonces, por ejemplo, tú estás intercediendo y sentís deseo de gemir por dentro. Ese es un lenguaje, no para los hombres, sino es el Espíritu Santo en ti que a través de ti mismo está intercediendo al Padre. Ni vos lo entendés, ni nadie lo entiende, pero el Padre lo entiende. Entonces, cuando tú gimes, es un grado de intercesión del Espíritu por tu misma vida. Ni tú mismo lo entiendes. Ahí se rompen cadenas, se quiebran yugos, todo. Por eso es importante entrar en profundidad de oración, porque ahí tú superas cualquier debilidad. El Espíritu toma control, se mete en ti y a través de ti comienza a hacer maravillas para ti y por los tuyos. Ahora, por esto es tan importante que Dios busca intercesores por su pueblo. Ezequiel capítulo 22, verso 30 explica, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y dice, y no lo hallé, no lo encontré. En una iglesia de 100 miembros, ¿cuántos intercesores usted cree que tenemos? De 100 miembros. ¿Cuánta gente usted cree que tenemos intercediendo? La mayoría ora, pocos interceden. Y si hay algo que usted tiene que aprender, que los intercesores son muy amados de Dios y están muy cerca de Dios. El intercesor es aquel que se levanta a orar por todas las necesidades de los demás, por los proyectos, por todo lo que está haciendo en la obra, por los pecadores. Eso lo hace colocarse en una posición cerca de Dios, porque Dios ama a los intercesores. Claro que Dios ama a los que oran, pero más a los que interceden. Porque el que ora está a una distancia de Dios, pero el que intercede está más cerquita de Dios. Los más cerca de Dios no son los ángeles, ni los serafines, ni los querubines, es Cristo y el Espíritu Santo. Y luego los que están más cerca después de Cristo y el Espíritu Santo, somos los que intercedemos aquí en la tierra. Estamos tan cerca de Dios que Él nos escucha y a través de nosotros obra en la tierra. Por eso es importante ser un intercesor. Entonces Dios lo buscó, diga conmigo, Dios los busca. ¿Por qué Dios los busca? Porque son escasos. Si fueran abundantes no buscara. Y dice que uno buscó en Israel y en todo Israel no halló ni uno. Eran tan escasos que los buscó y no los halló. Por eso es importante entender el poder que tiene la intercesión. El Señor quiere a esta nación para Él. El Señor quiere que ganemos esta ciudad. No va a ser posible si no intercedemos. Salmos 2:8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Por eso te dice, pídeme. O sea, en otras palabras, intercédeme por la nación, por tu ciudad, por tu pueblo, por tu gente. No hay persona que acepte a Jesús y comience a interceder por su familia que no se la gane. Pero nadie se va a ganar a su familia si no intercede por ella. Toda persona que intercede por su familia se la gana. Toda persona que no intercede por su familia no se la gana. Por eso es que cuando usted se gane una persona de una familia,
crea que si le enseña a interceder por los demás de su familia, ya tiene esa familia en su célula. Porque es tan poderosa la intercesión que poco a poco Dios va ablandando los corazones. Y no importa cuán duros estén, un intercesor mueve la mano de Dios. 3 cosas que nos mueven a interceder. Número 1, tener interés por alguien o algo. Alguien o algo. Eso nos mueve a interceder. Primero se interesa y luego intercede. Usted no va a interceder por algo que no le interesa. Si no le llama la atención algo o alguien, usted no va a orar por esa persona. Es importante interesarse primero para después orar. Desde el momento que usted dice quiero comprar una casa, comienza a orar por la casa, comienza a interceder por ella. Desde el momento que usted se interesó en algo o en alguien, comienza a orar por esa persona o por eso. Número 2, tener amor para alguien. No hay que tener prejuicios hacia las personas, por el contrario, debemos amarlos. Cuando una persona tiene prejuicios contigo, jamás va a orar por ti, porque eso hace que te rechace. ¿Quién puede orar por ti? Aquel que te ama. Aquel que se interesa por ti puede orar por ti. El que está lleno de prejuicios no puede orar por nadie, o por aquellas personas con las cuales tiene prejuicio. Número 3, ser responsable y hacerlo constantemente, no de vez en cuando. O sea, esas 3 cosas nos mueven a ser intercesores. Ser muy responsables. Aspectos importantes de la intercesión. Número 1, en medio de la gloria de Dios debemos interceder. Cuando estamos en esa presencia gloriosa, Números capítulo 16, versos 41 y 50, relata la intercesión de Moisés a favor del pueblo de Israel. Cuando estaba delante de la gloria de Dios, él intercedió por Israel. Y solo que él no quiera, no te va a contestar, pero sí te va a oír. Entonces es importante como estás en la presencia de Dios. Número 2, la intercesión también se delega. Cuando el Señor revela al pastor que habrá juicio, el pastor activa a la iglesia para que interceda por su ciudad. Por eso usted va a ver que cuando hay algo, rápido los pastores dicen, oremos porque está sucediendo algo. Entonces eso es interceder. Lo que acaba de suceder en Francia, todo el mundo se tiró a orar. Todos, el mundo, se tiró a orar porque ya entendemos que interceder es poder. Y Dios hizo posible que se paralizaran los enemigos. Entonces, ¿por qué? Porque no fue por la inteligencia francesa, fue por la oración del mundo. Todo el mundo orando. Número 3, la intercesión es una combinación de oración y santidad juntas. Jesús dijo, por amor a ellos yo me santifico. De tu santidad depende mucha gente y muchos testimonios. Cuando tú te santificas por alguien o por algo o por tu familia, por tu ciudad, a través de tu santidad mucha gente recibe el impacto y la visitación de Dios. Es importante, no solamente la intercesión lleva oración, también santidad. Número 4, cuando queremos tener una intercesión efectiva, se presenta expiación. Presentas la sangre de su Hijo Jesús. Por eso es que cuando intercedemos, usted escucha a las personas que dicen, por el poder de la sangre de Cristo reprendo al diablo. O sea, esa es expiación. Ya no por la sangre del macho cabrillo, ya no por la sangre del animal, sino por la de Jesucristo. Cuando tú oras usando la sangre de Jesucristo, estás usando el poder expiatorio. Cuando el diablo y los demonios escuchan de tu boca el poder de la sangre de Cristo y tú vivís en santidad, no puede el enemigo seguir ahí. Lo echas fuera, porque ese es el poder de la expiación. Número 5, cuando eres sensible a la presencia y a la voz del Señor, Él te indica el momento específico para clamar. A veces estás acostado y de repente, no sé si te pasa, te despertás a las 3, 4 de la mañana y vos sabés que no te despertaste por falta de sueño porque lo tenés. Una gente que se despierta a las 4 de la madrugada con sueño, no se despertó por falta de sueño, sino porque Dios lo despertó. Entonces hay que ser sensibles y levantarse. Dios quiere que intercedas o Dios quiere darte un mensaje. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Levantarte, tirarte de rodillas y el Señor va a hacer lo demás.
sensible. Diga conmigo, sensibilidad. Y número 7, interceder es ponerse entre unos y otros. Por ejemplo, si en este momento hacemos una oración de esas, tú oras por el que tienes de la mano y el que tiene de la mano a ti, oras por ti. Eso es interceder. No orar. O sea, orar es cuando nos reunimos y oramos por una petición y todos decimos amén y uno la está llevando adelante y los demás vamos a apoyar. Pero cuando intercedemos, no. Mientras tú oras por mí, yo oro por ti. Temas para interceder. Tenemos 7 temas. 1, autoridades espirituales, o sea, por los pastores y por todas aquellas autoridades, apóstoles y profetas, hay que interceder por ellos. Que Dios nos entregue la nación. También tenemos que orar para que Dios nos entregue la nación, interceder, Salmos 2:8. Por la paz de Jerusalén, Salmos 122:6. Que Dios envíe obreros, Mateos 9:38. Por las autoridades terrenales, civiles, 1 Timoteo 2, del 1 al 4. Por nuestras ovejas, Gálatas 4:19. 7, cuando nos toca escoger más discípulos para que nos ayuden a trabajar en la obra, Lucas 6:12 al 3, del 1 al 3. Jesús pasó toda la noche orando, dice Mateo capítulo 10, para llamar a sus 12. Debemos orar por nuestros grupos para que sucedan 7 cosas. Número 1, seamos uno. Diga conmigo, seramos uno. Juan 17:11. 2, tengamos su gozo. Juan 17:13. 3, seamos guardados del mal. Juan 17:15. 4, sean santificados en su verdad. Juan 17:17. 5, seamos santos por amor a ellos. Juan 17:19. 6, estemos juntos con el Padre. Juan 17:24. Y 7, el amor de Dios abunde en nuestros corazones. Por eso debemos de interceder. Juan 17:2. Cuando una persona no tiene amor, intercedamos para que Dios le dé. Cuando nosotros no tenemos amor por alguien, por ejemplo, yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa y a todos nos creo que nos pasa, que hay personas que no nos caen bien de llegada. ¿Sí? Porque padecen de rechazo ellos y lo tienen bien marcado y no querés tener para esa persona, no querés estar cerca. Y vos dices, pero si soy hijo de Dios, Él también, Señor, perdóname. En ese momento, en vez de autoculparte y rechazar a la persona, tenés que ir delante del Señor y decir, Señor, dame amor para esa persona, porque es tu hijo y yo soy su hermano. No debo de rechazar a nadie. Hay personas que de llegada no te caen bien. De llegada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Interceder para que Dios nos dé amor por esa persona. Y te vas a dar cuenta que poco a poco le vas a comenzar a amar. No decir, no, esa persona no me cae bien. Una vez yo andaba con un amigo y le presenté a otro amigo. Yo no sé si te ha pasado eso a vos, que vos le presentas a un amigo a otro amigo y esperas que ese amigo tuyo reciba bien al otro amigo. Te bendiga, y se fue por allá. Y me dice, ¿qué hubo? Me dice el otro amigo. Andar enfermo, no te preocupes, ya. Pero él es tranquilo, no te preocupes. Entonces, bueno. Y luego me fui y le dije, ¿y por qué te comportaste de esa manera? Es que no me cae bien, me dijo. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Nada, me dijo, además no lo voy a volver a ver. Y estás mal, dejaste una marca delante de Dios. Tenías que verlo amado, porque es un hermano. Entonces a veces, imagínate que el Señor Jesús te presente un alma que Él ganó con su sangre, que la ama y te la presente a ti como líder y a ti no te cae bien. Y Dios te dice, quiero que me la cuides. Ay, papá. Si tú ves 2 personas que no se aman y comenzás a ayunar y orar por esas 2 personas, rápido se van a amar. Eso fue lo que Jesús hizo. Quiero, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Por qué Jesús oraba así? Porque sabía que ellos estaban divididos y era su equipo con el que iba a ganar el mundo. Entonces, esta oración de Juan 17 no fue pública, fue en secreto. Más tarde, Jesús se la reveló a Juan, por eso Juan le escribió. Pero esta fue una de las oraciones íntimas de Jesús. Cuando tú ves que la Biblia dice que era aún muy de mañana y Jesús iba al monte a orar, esto era lo que oraba. Pero al final lo revela, que era lo que oraba. Entonces cuando tú te metes a Juan 17, te estás metiendo a una intimidad profunda de Jesús con el Padre. Mira la manera que Jesús oraba.
De esa misma manera debemos de orar nosotros. Por eso el gran éxito de Jesús. Porque los dejó atados, amarrados y ligados a la oración. En la oración a sus discípulos. Después los discípulos se querían soltar, ya no podían. Porque Cristo los había ligado con oración. Y hasta el día de hoy habemos discípulos gracias a esas oraciones de unidad. Porque la oración de Cristo fue tan oída por el Padre que todas estas 7 cosas que Jesús pidió, el Padre se las escuchó. Número 1, que sean uno, que tengan gozo, sean guardados del mal, sean santificados. Número 5, seamos santos, que sean santos. Número 6, estemos juntos, que estén juntos. Y número 7, que el amor de Dios abunde en sus corazones. Entonces los discípulos después daban la vida por las almas. Después que quería Pedro volar orejas, amaba a la gente. El poder de la oración, de la intercesión. Usted quiere que todo cambie, no regañe, interceda. Eso funciona más que regañar. Vamos a estar en pie y le vamos a dar gracias a nuestro Dios.